Vamos a ir ahí a Efesios 4:8. Efesios 4:8. Y vamos a leer del 8 al 11. ¿Llegamos a Efesios 4? Perfecto, entonces leemos. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí estamos viendo los 5 dones ministeriales de los que vamos a estar hablando durante esta clase. ¿Ok? Y algo que podemos ver que es muy importante es, en lo que acabamos de leer, es quién es el que constituye a los pastores, quién es el que constituye a los profetas, quién es el que constituye a los evangelistas, quién es el que nombra a los profetas, a los apóstoles. Es Dios, ¿verdad? Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, Él mismo. Es decir, ningún hombre tiene la capacidad para nombrar a otro hombre como pastor. Ningún hombre tiene la capacidad para nombrar a alguien como un profeta, o para dar el don de profeta, o el don de profecía, o cualquiera de estos 5 dones ministeriales. Ningún hombre. Porque aquí estamos viendo en la Biblia que dice que Dios es el que los constituye, que Él mismo es el que los nombra, no el hombre, sino Dios. Dios es el que nombra, Dios es el que da estos dones. En el versículo 8 dice, y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. ¿Cuándo los dio? Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él tenía los 5 dones en sí. Pero cuando Él va al Padre, ya no iba a necesitar los dones con los que Jesucristo era maestro aquí en la tierra, era profeta, era evangelista, era apóstol, o sea, fungían los 5 dones. Pero cuando Él se va al cielo, con el Padre ya no los iba a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los deja, ¿verdad? Se los da a los hombres. Es parte del nuevo pacto. Por eso es que dice aquí que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, estos 5 dones ministeriales son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Los 5 son importantes. Quiero que entiendas esto. No, en el reino de Dios, en el servicio a Dios, no hay quién es más y quién es menos por lo que hace. No es más el pastor que el profeta, no es más el evangelista que el apóstol, no es más el pastor que el que sirve en el ministerio de ayuda. Dios no nos va a recompensar, no nos va a pagar por quien hace más. ¿Qué es lo que Dios va a recompensar en cada uno de nosotros? La obediencia, el que hayamos hecho lo que se nos mandó hacer. Eso es lo que Dios va a recompensar. La obediencia. Vamos a ver lo que dice Mateo 20.
Pon una marca en Efesios porque vamos a regresar pronto. Entonces vamos a Mateo 20 y vamos a leer del 1 al 16. Pero por eso es importante este don del maestro, este don ministerial del maestro, porque es el que explica. Como decíamos, no es más importante que los otros 4, pero tampoco es menos importante que los otros 4. Todos están trabajando en conjunto. El fruto, más bien el llamado del maestro, lo confirma el fruto. Anótalo. El llamado del maestro lo confirma el fruto de sus enseñanzas. El llamado del maestro lo confirma el fruto de sus enseñanzas. ¿Y cuál es el fruto de las enseñanzas? ¿Cuál es el fruto de las enseñanzas? Te voy a decir cuál es. Cuando ves la vida de la gente transformada, o sea, simplemente hay que verles a ustedes la cara. Traen su credencial, ¿verdad? Ok. Quiero que veas la fotografía de tu credencial. Y te vas a dar cuenta cómo no eres la misma persona de cuando entraste, sea de 6 meses, sea de 1 año, de año y medio, del tiempo que tengas, sea que ya te vas a graduar, pero te vas a dar cuenta que no tienes la misma cara. Cómo la cara te ha cambiado. Y eso es por el conocimiento de la palabra. O sea, dice la Biblia que Dios, que la presencia de Dios en nuestras vidas hermosea nuestro rostro. El conocimiento que nos da libertad hermosea tu rostro, te hace cambiar las facciones, te hace rejuvenecer, te ves diferente. Y eso es el fruto de la enseñanza, el fruto del conocimiento de Dios. Entonces, el don del maestro lo confirma el fruto de las enseñanzas que está dando. O sea, ¿qué es lo que estás enseñando? ¿Qué es lo que está produciendo en la gente? Ahí es confirmado el don. Como decíamos, tengas el tiempo que tengas. O sea, tengas 1 mes, tengas 6 meses, lo que tengas, tu cara te empieza a cambiar. Ya hasta vamos a igual y pedimos un donativo extra o algo así, ¿no? Porque ya ni siquiera necesitan el spa y las cremas y entonces como ya se están ahorrando eso, pues no es cierto. Pero es verdad que se rejuvenecen. Es verdad que el rostro se hermosea con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque además las cosas les empiezan a salir bien y eso hace que estén menos preocupados y que se les vea menos en la cara. Ya no se les ve la preocupación, la angustia con la que llegan. Ya se ven más ligeros, más frescos. El pastor, otro de los dones, el pastor. La palabra pastor es usada, 15 veces en el Nuevo Testamento. La palabra pastor es usada 15 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces es usada la palabra evangelista? 3. ¿Y la palabra maestro? 49. Y aquí vemos que la palabra pastor es usada 15 veces. 15 veces. Y este ministerio, este don del pastor es el más reconocido. O sea, es es de los más amplios. Y es el más reconocido, o sea, el más sonado, el que más se le conoce. El pastor, todo el mundo sabe lo que es un pastor, bueno, tiene noción de lo que es un pastor.
a diferencia de los otros 4 dones ministeriales. Pero tristemente, así como es el más reconocido y de los que más hay, también este don, el don de los pastores, del pastor, es el que más ataca a los otros dones. El pastor es el que más ataca a los otros dones, a los evangelistas, a los profetas, sobre todo a los evangelistas, a los profetas y a los maestros. Son a los que más ataca. Cree que no son necesarios. Creen que solamente el pastorado es el único necesario. Y eso el apóstol se salva porque es similar. Pero de ahí no reconocen que necesitan de los otros ministerios, de los otros dones ministeriales. Eso es algo lamentable. Porque llegan un momento en el que celan de tal manera a la iglesia que quieren tenerlos ahí, o sea, se vuelven posesivos. ¿Se acuerdan que el pastor es el que se casa con la iglesia? ¿Verdad? Entonces llega el momento en el que se sienten tan casados con la iglesia que se sienten dueños de la iglesia y que los quieren tener bajo su dominio, que ya no están dejando que la iglesia se sujete a ellos, sino que ellos quieren sujetar a la iglesia. Ellos quieren gobernar a la iglesia, entonces empiezan a gobernar sus vidas y a gobernar de tal manera que dicen, no vayas allá. Y las ovejas quieren, o sea, es lamentable cómo ha habido gente que nos ha hablado por teléfono, que ha venido, que ha querido prepararse y que nos ha dicho, es que mi pastor no me dio permiso. Y lamentablemente los pastores son los que más atacan el ministerio del maestro, los institutos, los que no dejan. Por celos. ¿Y los celos qué es lo único que están demostrando? Inseguridad. ¿Inseguridad a qué? Al llamado, a la enseñanza, a lo que están dando de comer. ¿Cuándo han visto a un pastor, hablando en los pastores que tienen sus borreguitos, o sea, los naturales? ¿Cuándo han visto a un pastor tomar a una de las ovejas, a uno de los borregos y decirle, tú comes de este pasto y no te mueves de aquí? ¿No, verdad? ¿Qué es lo que hace un pastor? Simplemente lo guía y lo deja que busque. Y la ovejita va y prueba de un pasto, y si no le gusta va y prueba de otro, y si le gusta ahí se queda a comer. Pero ¿qué es lo que sucede cuando este es un buen pastor? Cuando este pastor dice, ya es hora de irnos, ya es hora de ir y guardar el rebaño, de irlos a proteger, porque además los lleva a proteger. Para eso es que tienen su corral, no tienen su corral porque los tenga encerrados, sino porque los protege de los lobos, los protege de todo. Entonces cuando ya llega el momento, él simplemente les hace la seña de que ya vámonos, ya es hora de ir a descansar, vámonos al corral. Y entonces las ovejitas se van, porque ya comieron, se van, ¿cierto? Se van y siguen al pastor. ¿Qué es lo que sucedería con las ovejas si no tuvieran un pastor? Se dispersan, se descarrían, se van por otro lado, y ahora una oveja tiene la capacidad de vivir sin un pastor. Se descarría y se muere, o sea, se pierde. Lo que quiero que vean es lo siguiente: cómo la oveja necesita al pastor. Y si ese pastor tiene la seguridad de que es pastor, tendría que darle la libertad de comer porque sabe que va a regresar. Pero los que los quieren tener aquí, de no, tú no vas, no vayas, y es porque no tienen la seguridad del llamado que Dios les ha dado.